Mi nombre es Jaime Bolívar Castañeda y estoy presentando para la materia de probabilidad y estadística bajo NRC 4565996 la actividad número uno, que es el análisis de caso colapso de edificio, presentada al profesor Javier Alexander Roldán López. El propósito de este caso de análisis es poder estudiar acerca de un caso que están estudiando unos alumnos de una universidad y cómo la estadística entra a ser parte importante de este asunto del desplome. Entonces, a continuación, presento los datos estadísticos que se van a manejar y qué es lo que se solicita. Como podemos ver en pantalla, estamos viendo en este momento algunos de los primeros datos que nos dan y es acerca de la parte poblacional. Tenemos medidas estadísticas de la población, la cantidad de habitantes que habitaron en el lugar que ocurrió el desplome del edificio durante un muestreo de 5 años. Para esto se nos solicitó de manera muy especial hacer todo un proceso. En el proceso lo primero que nosotros tenemos que hacer es justificar por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso. Entonces, ¿por qué son importantes las medidas estadísticas? Son importantes porque son una herramienta importante y clave en la ingeniería y en el análisis de fenómenos naturales. En este caso de estudio, nos permite evaluar con precisión las variables que pudieron influir en el colapso del edificio, a través de medidas como la media, la mediana, la desviación estándar. También podemos comprender mucho mejor el comportamiento del suelo, la evolución de la población en la zona y los patrones sísmicos. Es importante decir que también el análisis estadístico nos ayuda a detectar relaciones entre variables, como la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo, a realizar estudios probabilísticos que permiten prever fenómenos similares en el futuro. De modo tal que la estadística no solo nos ayuda a comprender causas, sino también a tomar decisiones informadas, pues para prevenir incidentes futuros como este que se está estudiando. Vamos a iniciar con un proceso en el que se nos solicita indicar la media, la mediana, la moda y la desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. Tenemos un muestreo de los últimos 5 años, donde en el primer año teníamos 10.000 habitantes, luego en el segundo año un aumento hacia 11.500. Luego el tercer año hacia los 12.200. El cuarto año hay una disminución importante, 10.800 habitantes para ese y el quinto año vuelve y disminuye a 9.900. Entonces, lo que se nos ha solicitado es, uno, establecer la media. Para esto tomamos los valores de los años que se toman como muestreo, se suman, lo cual nos da 54.400 habitantes y se divide en el tiempo que estamos estudiando, en la cantidad de lapsos que estamos estudiando, en este caso 5 años, de manera tal que la media que nos da es de 10.880 habitantes promedio en este tiempo en el que estamos hablando. Ahora, si vamos a hablar de la mediana, estamos hablando de el dato central o que se encuentra en el centro al organizar los datos de menor a mayor. Y encontramos que el dato que se encuentra en la mitad es de 10.800, perteneciente al cuarto año del muestreo. También se nos ha pedido medir la moda, pero pues la moda es un indicador que nos muestra cuántas veces se repite un mismo dato durante un lapso de tiempo. En este caso no nos aplica, puesto que los datos son diferentes en todas las ocasiones.
hacemos un estudio de desviaciones en el cual eh, le restamos el valor de la media a cada uno de los primeros datos de cada año. Podemos ver que en el primer caso le restamos a los 10.000 habitantes del primer año la media de 10.880, dándonos un valor negativo de 880 habitantes. Y así procedemos con cada uno de los datos, dándonos los resultados que vemos en la eh, columna de desviaciones. Luego utilizamos un dato interesante que son las desviaciones al cuadrado y es tomar los valores que acabamos de mencionar, elevarlos al cuadrado y sumarlos. Esto con el fin de poder luego sacar la variancia total de los datos. Tenemos que la sumatoria de las desviaciones al cuadrado nos dan 3.868.000. Esto lo dividimos en la cantidad de datos de muestreo, es decir, en 5, puesto que son los 5 años los que estamos tomando para hacer este muestreo. Y nos da una varianza de 773.600. Ahora, a esto le sacamos la raíz cuadrada y el resultado que nos da nos ofrece la desviación estándar. Estos resultados en general nos indican una variación significativa en la cantidad de población durante los 5 años que son analizados, lo cual puede haber tenido un impacto directo en la presión sobre la infraestructura de la zona, afectando la demanda de servicios y seguridad de las edificaciones. Este análisis se presenta visualmente en un gráfico de columnas, con una línea que muestra el valor promedio de población durante estos años. Entonces, vamos a proceder a seguir con la segunda parte que nos pide el ejercicio en este caso. Nos pide también allá hacer un estudio estadístico acerca de la resistencia del suelo. Nos habla acerca de calcular la tendencia central y dispersión de la resistencia a la comprensión del suelo. A la comprensión del suelo. Entonces, hemos hecho el mismo proceso. Se han tomado 5 puntos de resistencia a la compresión del suelo en diferentes puntos, con los siguientes valores en megapascales. Entonces tenemos un primer punto que fue tomado en 12.5 megapascales, luego un segundo punto con una resistencia de 14.2, un tercero con 10.8, un cuarto con 11.9 y por último un quinto con 13.6. Haciendo todo este proceso de sumar los valores y dividirlo en la cantidad de puntos, que en este caso también son 5, nos da una media de 12.6. Eh, Ahora hablamos de la mediana, lo mismo que la vez pasada, miramos qué valor, esto en caso de valores de cantidades de datos impares, qué valor queda a la mitad de los valores. Y podemos ver que el valor que queda en el medio, organizándolo de menor a mayor, es de 12.5. Hacemos el mismo proceso de desviaciones, desviaciones al cuadrado, con el fin de hallar la varianza y con esto lograr acceder a la desviación estándar. Podemos ver que los valores son, como hemos dicho, la media de 12.6, que es el promedio de resistencia que tenía el terreno al tomar estos 5 puntos como referencia. Una mediana de 12.5, que es como el punto intermedio de todos los 5 que se toman. La varianza, la diferencia entre unos puntos y otros aproximadamente, y la desviación estándar, qué tan lejanos pueden estar los unos de los otros. Entonces, estas cifras nos indican que aunque la resistencia promedio es medianamente alta,
existe una dispersión significativa, lo cual podría significar en algunas zonas del terreno son menos estables que otras. Eh, Esto es especialmente importante al decidir dónde construir. Estos son los llamados estudios de suelos, donde se nos indica la resistencia del suelo, pues para soportar determinadas infraestructuras. Vamos a continuar eh, con el proceso que nos exige el taller y pues lo que se nos indica es que debemos graficar la distribución de la resistencia a través de un histograma. Entonces, como pueden ver, eh, para poder hacer este proceso, hemos planteado eh, los valores que se nos han dado por medio de intervalos, intentando ubicar cada uno de los valores que se nos dio de resistencia dentro de nuestros intervalos. Hemos planteado intervalos con diferencia casi de un punto, entonces tenemos en donde dice rango, y ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos un primer rango de 10.5 a 11.5, luego un segundo intervalo de 11.6 a 12.5, uno más de 12.6 a 13.5 y uno final de 13.6 a 14.5. Estos intervalos incluyen en su totalidad los 5 puntos que hemos tomado de muestreo de resistencia del suelo. Entonces, hemos ubicado cada uno en el intervalo correspondiente y nos podemos dar cuenta que acorde a la frecuencia tenemos un punto con una resistencia baja en comparación a los demás de 10.8. Tenemos otros dos puntos con una resistencia moderada de 11.9 y 12.5. No tenemos un punto intermedio eh, que nos permita hacer una evaluación intermedia de este asunto y tenemos dos puntos de alta resistencia que están sobre los 13.6 y 14.2. Como podemos ver en la imagen, el histograma nos deja ver claramente que hay una polarización en los puntos de resistencia, acorde pues a su capacidad de resistencia. Tenemos tres puntos ubicados sobre un extremo, donde uno de esos tres puntos es de baja resistencia y otros dos de apenas moderada resistencia. Y tenemos el otro lado de la moneda que son dos puntos de alta resistencia ubicados al otro lado, sin un punto intermedio dentro de la construcción. Eh, Esto nos podría dar nuevamente a entender otro factor crítico que pudo haber causado el desplome del edificio, y es la heterogeneidad del terreno, que puede ser un factor crítico, el que el terreno no tuviese un nivel de resistencia, digámoslo coloquialmente, parejo en todo el suelo, pudo haber generado diferencias en las bases del mismo y hacer que éste se viniera a piso. A continuación, se nos solicita también hacer un análisis de la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Entonces yo me permito pasar al siguiente proceso, donde en efecto vamos a, por medio de un diagrama de dispersión, hacer el análisis de si la profundidad con la que se pudo trabajar el terreno tiene que ver algo directamente con la resistencia. Tenemos 5 puntos nuevamente de profundidad en el que se trabajó el terreno. Podemos ver que tenemos un primer punto de 5.2, en el siguiente 6.1, otro de 4.9, uno más de 5.4 y otro de 6.3. Y podemos ver que la resistencia es directamente relacional
con este tipo de profundidad en el que se trabajó el terreno. Entonces, tenemos que para 5.2 tenemos una resistencia de 12.5 megapascales. Lo mismo pasa con el de 6.1, 14.2, 4.9 igual a 10.8, 5.4, 11.9 y para la profundidad 6.3 metros tenemos una resistencia de 13.6 megapascales. Si hacemos un análisis de la línea de tendencia frente a los puntos que hemos establecido, podríamos llegar a concluir, en definitiva, que a mayor profundidad del nivel freático, mayor resistencia del suelo. Esto se refuerza visualmente con la línea de tendencia, como ya lo he mencionado, ascendente y un coeficiente al cuadrado que evidencia una correlación positiva. Este tipo de relación es muy útil a la hora de diseñar las estructuras porque pues permiten hacer una mejor adaptación a las condiciones subterráneas. Vamos a ver un punto más eh, que nos solicita el análisis de este caso y es el hecho de calcular la media, mediana y el rango de magnitud de los terremotos registrados allí en la zona. Se analizan nuevamente cinco datos donde tenemos un terremoto de 5.4 en la escala Richter, otro de 4.8, otro de 6.2, otro de 5.9 y otro de 4.5, los cuales sumamos, dividimos por la cantidad de datos que nos han dado, que en este caso son 5, y nos da una media promedio de 5.36 como magnitud media de los terremotos. Ahora, de entre todos los terremotos, el que se encuentra a la mitad del listado en su orden ascendente es el de 5.4, que vendría a ser el valor que ocupa la mediana en este caso. Y ahora, si tomamos nosotros el menor valor, que es el de 4.5, y miramos qué diferencia hay con el más alto, que es el de 6.2, estamos hablando de un rango de 1.7. Todo esto indica que los sismos han sido de intensidad moderada con algunos eventos cercanos a valores críticos. Estos dando a presentar un grado eh, de un nivel de temblor bastante alto. Lo podemos ver claramente en el gráfico de barras que incluye una línea de referencia que muestra la magnitud promedio, nuevamente una media promedio, y pues es información muy valiosa para evaluar la posición sísmica del terreno y su posible impacto sobre las edificaciones vulnerables. Vamos a continuar con la última parte del taller, que consiste básicamente en analizar si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas que se presentan después de un terremoto. Hacemos de igual manera una comparación directa entre los datos que tenemos de la magnitud de algunos terremotos y el número de réplicas que se dieron para aquel momento. Y al ingresar todo esto a un gráfico de dispersión, podemos decir que en verdad es una relación directa positiva eh, la que hay entre la magnitud de los terremotos y la cantidad de réplicas que puede llegar a ocurrir, a darse en un caso como este. Podemos entonces decir, sin lugar a duda, que, es necesario este tipo de estudios, pues para poder tener claridad sobre la importancia de los datos estadísticos en sucesos como estos,
ya que nos permiten tener conclusiones claras. Podemos por lo menos decir, gracias a esto, que logramos analizar factores que influyen en la caída del colapso del edificio. También podemos identificar variabilidad en la resistencia del suelo, comportamiento poblacional cambiante y una relación clara entre fenómenos sísmicos y su impacto estructural. Este tipo de análisis permite mejorar la toma de decisiones y diseñar estrategias de prevención más efectivas para evitar futuras tragedias y nos dejan enseñanzas claras. Entonces, yo deseo agradecerles a todos ustedes por su atención y quedo eternamente agradecido por la oportunidad que me dan de presentar este tema. Una vez más, mil y mil gracias. Hasta pronto.